A todos, Shabbat Shalom, que el Abba me les bendiga. Se ven todos hermosos y hermosas desde aquí. En la computadora lo puedo ver a todos ahí. Así que tengo el panorama perfecto. Así que son muy bienvenidos. Le damos la bienvenida también a nuestro Abba. Él es el anfitrión de todo esto. Él es el que nos está dirigiendo. Él es el que está permitiendo cada situación en nuestras vidas durante la semana, cada día, para hablarnos a través de su Ruach. En qué área Él nos está formando. Porque tenemos que aprender que no es que sea una prueba o un examen para como decimos en Puerto Rico, te colgaste o no lo pasaste. No, Él nos está formando. Como buen padre que es, Él sabe nuestras debilidades, Él sabe las escasez que nosotros tenemos y las áreas que necesitamos ser refinadas. Todavía tengo yo muchísimas. Y como buen padre que ama que se ama a sus hijos, pues Él nos permite y nos da la oportunidad cada semana, cada día, de enfrentarnos a situaciones para Él mostrarnos y corregirnos con amor, porque Él, su voluntad para cada uno de nosotros es llenarnos cada día más de ese amor y que reflejemos cada día más esa luz de su Hijo que vive en nosotras, ¿ok? Así que no es un camino de condenación, es un camino de restauración, es un camino de proceso, y me afirmo en la palabra que me ha dado mucha seguridad a mí, que ya no hay condenación para aquellos que estamos en Yeshua, que andamos según el Espíritu del Rúa y no en la carne, sino que somos hijos e hijas en un proceso que Él mismo va a completar, que Él mismo va a perfeccionar. Y todo tiene que ver con entender el espíritu de la Torah, que es el amor, ¿verdad? Porque de todos los mandamientos depende la ley de estos dos mandamientos, de ese amor al Padre, ese fervor, esa obediencia y ese amor al prójimo, porque solo así el mundo sabrá y solo así el mundo verá y conocerá que somos sus discípulos, ¿verdad? Así que eso es que tenemos que tenerlo constantemente en nuestra mente para no confundirnos con la letra de la ley, que mucho tiempo yo he estado atada ahí y pues hábitos viejos nos hacen regresar a esas cosas, pero el Padre dice, no, vamos a soltar esa vieja naturaleza, vamos a soltar ese viejo sistema religioso que no te sirvió para nada, que lo que hizo fue destruirte a ti, pero también destruir a muchas personas que yo amo, y vamos a sanar y vamos a restaurar y vamos a mostrar ese amor que es la señal. Amén. Ok, así que Shabbat Shalom para todos. Vamos a comenzar entonces con una oración, amado Milton, amado, si nos puedes por favor dirigir en oración, y ya entonces voy y presento el grupo que va a estar exponiendo en el día de hoy. Gracias. Padre amado, le agradecemos la bendición de la vida que nos da, que nos presta, porque nuestra vida es suya, Padre. Gracias por el regalo de este día a dos. Gracias por la gran bendición de poder reunirnos alrededor de su palabra para aprender que vivimos el día de su luz y su verdad, como decía hoy. Esta nos guía. Padre bueno, le agradezco una vez más la bendición de poder compartir con mis hermanos, con mis hermanas, el estudio de su palabra. Y le pido, Padre, que usted nos esté hablando con su duda, con su verdad, con su revelación, que todo nuestro ser, nuestro mente, nuestro intelecto, nuestro conocimiento sea todo sujeto debajo de su voluntad, de la autoridad de su palabra y su duda. Gracias, Padre, por todo, porque dependemos de ti, como dijo Kefas, a quien no debemos y solo usted tiene palabra de vida. Padre amado, te pido que nos enseñe esta tarde su palabra y su verdad, y que podamos doblegar nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro conocimiento a su verdad, y podamos sujetarnos a su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Gracias, amado. Antes de comenzar, quiero recordar que estamos en grabación. Yo sé que la hermana Sheila va a poner a grabar. Entonces, si en algún momento tenemos dificultad con la conexión, con la internet, o se entrecorta el que esté hablando,
alguien va a tomar, en este caso yo, la palabra para darle oportunidad, para que no se vaya a afectar el audio que estamos grabando, y le vamos a dar oportunidad, ¿verdad? Que se arregle ese inconveniente. Pero voy a estar pendiente para mantener una grabación bastante limpia y conectada, porque el que lo escucha por este diferido, pues se puede turbar respecto. Pero entendemos que las conexiones de la internet pues no son siempre confiables, pero con el favor del Padre esperemos que todo surja bien, especialmente en esas áreas de los testimonios que son tan poderosos, que nos impactan tan directamente a cada uno de nosotros, ¿ok? También mantengan sus micrófonos, por favor, apagados, para que entonces tampoco haya interferencia. Estén pendientes, porque a veces el micrófono parece que se abre solos, o siempre estén pendientes que estén, especialmente si escuchan ruido ustedes mismos desde su casa, su perrito, su gatito o alguien hablando, estar seguro que estén en silencio para que no se interrumpa la grabación, ¿ok? La transmisión. Perfecto. Con eso dicho, tenemos el grupo número 7 que vamos a estar exponiendo el tema ¿cuál es la voluntad del Abba, del Padre? Amén. Y tenemos la líder de nuestro grupo, que es la hermana Maciel desde Nicaragua. Así que Maciel, preséntate, presenta a tu grupo, qué partes van a dar, y entonces el tiempo es tuyo, amada. Shalom. Shalom, bendiciones a todos, amados, que la Abba les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, el tema que nos tocó a mí y a mi grupo es ¿cuál es la voluntad del Padre? Bueno, inicio yo con explicando cuál es la voluntad del Padre. Después de mí sigue hermanita Selena, que nos va a exponer quién inicia este amor. Después le sigue la hermanita Carol, que ella va a explicar cuál es nuestro llamado. Le sigue hermanita Melissa, que va a explicar los 3 versículos, Jeremías 31:20, Jeremías 31:20, perdón, Segunda de Crónicas 16:9, Jeremías 29:11, Ezequiel 33:11. Luego sigue la hermanita Yomaris, que va a exponer Juan 6:38 al 40, Segunda de Pedro 3:9 y Juan 3:16-17. Y finaliza el hermanito Mao, ¿verdad? Con Romanos 11 del 26 al 9, Deuteronomio 30, 19 al 20 y con Isaías 45 del verso de 22 y Deuteronomio 29, 29. ¿Ok? Entonces, inicio yo con cuál es la voluntad del Padre. Entonces, vamos a entender qué es hacer la voluntad del Padre. Bueno, sabemos nosotros, ¿verdad?, que Yeshua descendió para hacer la voluntad del Padre, y eso es muy importante que para entrada nosotros entendamos, ¿verdad?, qué es hacer la voluntad del Padre. Entonces, eso de la voluntad del Padre, amados, tiene que ver o nace desde acá, desde nuestro corazón, ¿verdad? Nace de un corazón sin mezcla, de un corazón no dividido, de un corazón sin doblez, nace de un corazón puro y sin mancha, ¿verdad? Para que nosotros podamos cumplir su voluntad, el corazón nuestro tiene que estar circuncidado. Entonces, ¿qué significa tener el corazón dividido? ¿Qué significa tener el corazón manchado? Bueno, Yeshua mismo nos enseña en Mateo 15:19, en Marcos 7, nos dice que es tener el corazón contaminado. Y él dijo así, que del corazón nuestro, ¿verdad?, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, avaricias, fornicaciones, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Entonces, todo esto, ¿verdad?, que son las obras de la carne, contamina al corazón del hombre, ¿verdad? Lo contaminado necesita ¿qué? Limpieza. La suciedad, la inmundicia necesita agua, necesita limpieza, ¿verdad? Entonces, esto de la limpieza es un proceso espiritual, ¿verdad? No es que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso espiritual que se logra mediante el arrepentimiento sincero, la confesión de los pecados, como nos dice Primera de Juan 1:9, la inmersión en la palabra de Elohim, ¿verdad? Porque, o sea, la escritura
sabemos que la escritura representa esas aguas, ¿verdad? Es esa palabra, esa agua que te limpia, como nos dice el Salmo 119:9. Y también la obra poderosa del Ruach HaKodesh, que tanto necesitamos, ¿verdad? Para poder someter la carne y poder vencer en el espíritu, ¿verdad? Entonces, el rey David le pidió a Elohim, amados, en el Salmo 51, ¿verdad? Muchos conocemos este salmo, la oración de purificación que hizo el rey David cuando él pecó contra Elohim. Él le pidió a Elohim un corazón nuevo. Entonces, realmente nosotros podemos a veces preocuparnos porque de repente fallamos, de repente sentimos que caemos en algún pecado de la carne, de impaciencia, de ira, de enojo, ¿verdad? Y nos frustramos porque sentimos que no cambiamos y como que nos desanimamos, ¿verdad? Pero lo maravilloso aquí es que ahorita va pasando un ruido. Entonces, amados, nosotros podemos pedirle a Elohim. ¿Ustedes escuchan ese ruido? No, mi amor. No. No. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Elohim que cree en nosotros un corazón nuevo. O sea, si no está en nuestras manos, ¿verdad? Porque sabemos que también tenemos dominio propio, porque Elohim no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de dominio propio, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos ese poder que nos da Elohim, ¿verdad? A través de su Ruach HaKodesh, ¿verdad? Pero a veces necesitamos, ¿verdad? Pedir a Elohim que nos dé un nuevo corazón, ¿verdad? Que nos permita perdonar a otros en oración, ¿verdad? Para deshacernos de toda esa inmundicia de nuestro corazón, esos malos pensamientos, esa soberbia, ¿verdad? Entonces, porque Elohim es fiel, ¿verdad? Él es justo para perdonarnos, como dice Primera de Juan, y limpiarnos de toda maldad. Él conoce nuestra condición, ¿verdad? Entonces, esto asegura el perdón y la purificación, que nosotros nos arrodillemos y le pidamos que nos ayude. Entonces, también, amados, voy. Ya va. Entonces, lo que pide Elohim de nosotros, amados, lo que Elohim desea de nosotros, amados, es limpiar nuestros pecados, ¿verdad? Él desea cambiar nuestra vida, a limpiar nuestros pecados, ¿verdad? Para cambiar nuestra vida, quitar de nosotros, desarraigar de nosotros todo altar de orgullo, de maldad en nuestro corazón, ¿verdad? Para Él crear en nosotros un nuevo corazón que le ame, ¿verdad? Y que se rinda a su voluntad. ¿Para qué? Para guiarnos en el camino de la verdad, ¿verdad? Ese camino de verdad que es la dirección de vida que nos lleva a cumplir la voluntad del Padre, y que ese camino de vida, esa dirección de vida únicamente la conoce Yeshua. Yeshua es el único que conoce esa dirección de vida, ¿verdad? Porque Él dice, yo soy el camino. Ven que yo te voy a mostrar cuál es el camino para llegar al Padre, ¿verdad? Porque a nosotros terminar la carrera, nuestra carrera de vida con Yeshua, entonces nosotros vamos a llegar a ese destino que solo a través de Yeshua podemos llegar, que estar en la presencia de nuestro Elohim para siempre, porque ese es el gran anhelo. Yo quiero ser su Elohim y yo quiero que ustedes sean mi pueblo, ¿verdad? Porque eso requiere un corazón circuncidado, requiere pues que uno cumpla la voluntad del Padre. Entonces, amados hermanos, sabemos que, bueno, en el Salmo 40, ¿verdad? Yeshua se nos dice, ¿verdad? Inspirado por el Ruach HaKodesh acerca de Yeshua, que sacrificio y ofrenda no te agradan, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Elohim mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, aquí podemos ver claramente que la ley ocupaba el corazón de Yeshua, ¿verdad? Sabiendo que el corazón de la Torá, de la ley, es el amor. Entonces, nosotros, en nuestro corazón debe ocupar la ley, o sea, nuestro corazón debe ocupar la ley del amor, ¿verdad? Para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Elohim, ¿verdad? Porque no hay otra manera que a través de ese corazón que sea transformado a través de su ley, en el corazón de la ley, que es el amor.
Entonces, en Mateo 6, cuando Yeshua enseñó acerca de cómo debemos orar, él mencionó, ¿verdad?, esta palabra voluntad, ¿verdad? Ratzón, que es la palabra ratzón en hebreo, ¿verdad? Y esto no significa, amados, esta palabra voluntad, ratzón, no significa tener un deseo, no significa tener el deseo de hacer su voluntad, no significa tener la intención, ¿verdad? Porque todos nosotros podemos tener el deseo de querer hacer su voluntad. ¿Cuántos de nosotros en tiempos atrás deseamos hacer su voluntad, pero habían estorbos en nuestra vida y no lo podíamos hacer? Entonces, la voluntad en hebreo, en ratzón, no es tener un deseo, ¿verdad? No es tener la intención. Por ejemplo, todos hemos tenido la intención, ¿sí o no? Por ejemplo, a veces hemos tenido la oportunidad de encontrarnos a alguien en el supermercado, en el cine, y le decimos a la persona, yo te vi ahí, pero me dio pena saludarte. O sea, tuve la intención de saludarte. Pero no me saludaste, sí, pero tuve la intención, pero me dio pena. Entonces, simplemente se quedó en una intención. Entonces, la voluntad de Elohim no es una intención, es un propósito que busca llevarse a cabo cada día. Es una intención que busca realizarse, ¿verdad, amados? Entonces, hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? No es una idea, no es tener la idea, ¿verdad? Entonces es una dirección de vida. Hacer la voluntad del Padre es caminar por esa dirección de vida, ¿verdad? Que Él ya reveló en su palabra. Él ya reveló cuál es esa dirección de vida, que, como ya les dije, solo Yeshua conoce el camino para guiarnos hacia su voluntad. En Proverbios 14 nos dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos derechos, pero el fin es camino de muerte. ¿Sí me entienden? Entonces, por ejemplo, la autoconfianza, la percepción humana pueden ser esos caminos también engañosos, ¿verdad? La autoconfianza, la percepción humana, las religiones también son caminos torcidos porque cada religión dice tener la verdad, aunque no estén guardando los mandamientos. Cada religión te va a decir, aquí está la verdad, pero la escritura nos dice cuál es la verdad. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Yeshua es la forma a imitar. Yeshua tiene el carácter del Padre a imitar. Por eso es que nosotros tenemos que abandonar todo tipo de religión, ¿verdad? Porque las religiones no salvan. Al final lo que salva es hacer la voluntad del Padre, y Él nos dice, en su palabra nos revela que es hacer su voluntad. Entonces, en Deuteronomio 10:12 nos dice, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti? Sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas con todo tu corazón. Ahí está la palabra, que andes en sus caminos. Eso es lo que Él pide, eso es su voluntad, que andemos en sus caminos, ¿verdad? Que lo amemos. Por eso tiene que ver con la transformación del corazón, ¿verdad? Sacar todo lo que estorba, que Elohim no le gusta, ¿verdad? Él es nuestro alfarero. Yeshua es ese alfarero que va a... voy, un momentito, amados. Voy, disculpen, es que me buscan. Voy, un segundo, ya voy. Mientras la hermana Maciel regresa, esto pasa, estamos en vivo, recuerden eso. Tal vez ya está sola en su casa, algo sucedió. Bueno, ya está de regreso. Adelante. Entonces, amados, entonces eso es lo que nuestro Elohim nos pide, ¿verdad? En Deuteronomio 5:33 dice, andarás, dice, es decir, vivirás cada día, ¿verdad? En todo el camino que el Adón tu Elohim te ha mandado para que vivas y te vaya bien, ¿verdad? Que la voluntad del Eterno es vida, es hacernos el bien, es lograr la vida eterna a través de ese regalo precioso que Él nos ha dado, su Hijo Yeshua, ¿verdad? Por el cual nosotros vamos a vencer, ¿verdad? Entonces, la voluntad del Padre claramente está en la Escritura, dice, andarás, caminarás, vas a accionar, no solo vas a tener la idea, el deseo, la intención, sino que andarás, ¿verdad? Entonces, ¿dónde reveló Elohim su voluntad, amados?
dice, en sus mandamientos, ¿verdad? Pero bueno, hay personas que dicen que no, que bueno, que solo basta con amar al prójimo. Bueno, aquí es clave entender en qué tipo de mandamientos es que Él revela su voluntad, ¿verdad? Yeshua declara, amarás a Yahweh tu Elohim y amarás, amor, verbo amar, acción, a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13 nos dice que el amor no le hace mal a su prójimo. Entonces, yo puedo justificarme por guardar el Shabbat, yo puedo justificarme porque hice la mejor enramada, ¿verdad? Yo puedo justificarme de que ando puesto los tzitzit, la kippah y así, ¿verdad? Pero si yo no tengo amor, yo, ¿de qué me sirve todo ese ritual y ese sacrificio que yo hago? Por eso es clave entender, ¿verdad? ¿A dónde es que el Padre revela su voluntad? No es que estos dos mandamientos están aboliendo toda la ley, que es santa, es perfecta, ¿verdad? Sino que es clave entender porque también en el mundo cristiano, también ellos apartan el Shabbat, las fiestas, porque dicen, solo basta con amar al prójimo. Pero ¿dónde está amar a Elohim? Porque estamos menospreciando su día santo, ¿verdad? Todo aquel que desea cumplir la ley, si no ama, no está cumpliendo nada. El Padre no nos está diciendo dejen de cumplir los mandamientos y los Shabbat y mis fiestas. Él está diciendo, quiero que ustedes de estos dos mandamientos, ustedes se agarren para cumplir el resto, ¿verdad? Amándome a mí y amando a su prójimo, ¿ok? Entonces, estos mandamientos no reemplazan la Torá, sino que revelan el corazón. ¿Qué tal si Yeshua no hubiera hablado de amar a Yahweh? Bueno, estos mandamientos ya estaban en la Torá, pero Yeshua le preguntaron cuáles eran los dos grandes mandamientos. Pero ¿qué tal si estos mandamientos no estuvieran en la escritura de amar a Elohim, de amar al prójimo? Entonces, ¿qué sería la ley? En cambio, estos mandamientos, ¿verdad? La ley revelan su corazón con esto que dijo el Eterno, ¿verdad? De amarlo a Él y amar al prójimo. Entonces, la voluntad de Elohim no es una lista fría de normas que tenemos que cumplir. Estos mandamientos, el Padre es perfecto que los dictó en Sinaí por algún propósito. Su propósito es buscar un pueblo, formar un pueblo que refleje su carácter amoroso, bondadoso, santo, un Elohim fiel, un Elohim paciente. La esencia de quien el Elohim es amor, ¿verdad? En Efesios 5:1 nos dice, sed pues imitadores de Elohim como hijos amados. O sea, tú eres un hijo amado, aprende a amar. O sea, como nosotros vamos a maltratar a nuestro prójimo cuando hemos sido amados por Elohim, que ha dado a su hijo, ¿verdad? Para darnos esas bendiciones, esa vida eterna. Entonces, aquí el escrito dice que imitemos a Elohim como hijos amados que somos. Por eso, quien es amado aprende a amar, ¿verdad? Y quien ama de verdad se convierte en un instrumento de salvación. Entonces, el Padre quiere formar instrumentos de salvación en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando Yeshua dice, si ustedes me aman, mis mandamientos guardarán. Aquí Yeshua no está diciendo, miren cómo piensa el mundo cristiano, la ley de Cristo y la ley, o sea, como que no es la misma palabra. No, no está diciendo eso. Yeshua dijo, mi doctrina no es mía, mi doctrina es del Padre que me envió. Eso fue lo que Yeshua vino a enseñarnos, ¿verdad? La enseñanza que el Padre le dio, porque Yeshua estaba con el Padre antes de venir al mundo. Lo que lo convierte en hijo de Elohim no es que vino a la tierra, ya era hijo de Elohim y él mismo decía, yo he aprendido de lo que yo vi de mi padre, de lo que yo conviví con mi padre, ¿verdad? Entonces, él no ha dicho que obedezcamos reglas nuevas, ¿verdad? Sino que si le amamos, da a entender con ese mandamiento, que si le amamos, vamos a caminar en la voluntad del Padre, haciendo su voluntad, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de Yeshua, que imita al Padre, ¿verdad? Por eso dice, ámense unos a otros como yo los he amado, ¿verdad? Entonces, el Padre quiere revelarnos su amor, ¿verdad? El Padre quiere transformar nuestra vida. El Padre quiere que nosotros imitemos a Yeshua. El Padre, como dice, dame hijo mío tu corazón.
Yeshua dice, dame hijo, perdón, el Padre dice, Elohim, dame hijo mío tu corazón, ¿verdad? O Yeshua. Entonces, Él lo que quiere transformar en nuestro corazón, ¿verdad? No que nosotros andemos en nuestros propios caminos, ¿verdad? Porque hay decisiones que parecen correctas, ¿verdad? Hay caminos que parecen correctos, ¿verdad? Y placenteros, pero que conducen a consecuencias destructivas, ¿verdad? Entonces no es el camino que a nosotros nos parezca sabio en nuestra propia opinión, es el camino que el Padre ya ha revelado en su palabra que debemos andar. Por eso Él, como dice Yeshua, que tenemos que estar, permanecer en la vid, ¿verdad? Que nosotros somos esa rama y que nosotros tenemos que dar fruto, que el Padre va a podar todas esas ramas secas de nuestra vida para que demos más fruto. O sea, el Padre está viendo nuestro carácter, Él escudriña nuestros pensamientos, nuestro corazón, y hay cosas que a Él no le agrada, Él te lo hace saber, nos lo hace saber a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque como dice ahí, es un proceso la salvación de arrepentimiento, no es que de la noche a la mañana. Por eso nosotros no podemos estar criticando al que todavía está un poco en la carne, porque es un proceso, ¿verdad? Poco a poco la persona, el Ruach HaKodesh le va a ir dando el conocimiento de cómo debe él transformarse. Entonces, nosotros tenemos eso, ¿verdad, amados? Que tener la paciencia como el Padre tiene paciencia con nosotros, ¿verdad? Porque Él quiere restaurar y salvar al hombre, ¿verdad? Como dice Primera de Timoteo, que el Elohim quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento de la verdad es esa dirección de vida, el camino de su voluntad, de guardar su mandamiento, que el Padre hace un proceso en nuestro corazón, Él lo hace, ¿verdad? Él va a quitar todo eso que le estorba a Él porque Él quiere salvarnos, Él quiere crear en nosotros un corazón nuevo. Bueno, espero que les haya quedado claro. Voy a, dicen, otra cosa que les quiero mencionar. Bueno, voy con mi testimonio, ¿verdad? Quiero contarles mi testimonio. Espero que hayan entendido lo de la voluntad del Padre. Y este es mi testimonio de varios que tengo, pues va relacionado con mi testimonio. Entonces, como un mensaje que nos compartió la hermana Karina, de que casi todos los que estamos aquí presentes, nosotros venimos de hogares disfuncionales, ¿verdad? Dichoso aquel pues que creció en un hogar donde sus padres le mostraron la fe, donde ellos aprendieron la palabra desde pequeño, pero en la mayoría de los casos, nuestro caso no fue así, ¿verdad? Nosotros, la mayoría crecimos en hogares disfuncionales, ¿verdad? Entonces, el enemigo se ha encargado, ¿verdad?, de robarnos el conocimiento en el pasado, pues, que no teníamos conocimiento de quién es Elohim en nuestra vida, ¿verdad? Y algo que me gustó que mencionó la hermana Karina es que Satanás se encarga de destruir a las familias porque, mira, cuando una persona tiene un papá amoroso en su familia, ¿verdad? Cuando usted tiene un papá que la ha amado, que la ha protegido, usted puede tener la idea de quién es Elohim, porque dice, yo soy tu padre, yo soy tu padre. Tú lees en la Biblia 1000 veces, yo soy tu padre, pero cuando tú no viviste qué es tener un papá, entonces Satanás distorsiona eso en tu mente y tú no vienes al verdadero conocimiento, ¿verdad? De quién es Elohim, ¿verdad? Entonces, el Padre quiere que nosotros sepamos quién es Elohim en nuestra vida, quién es Él. Quiere que nosotros sepamos quién es Él en nuestra vida. ¿Por qué toda esta obra redentora de amor, este sacrificio de amor? ¿Por qué? Porque murió Yeshua por nosotros. O sea, el Padre quiere revelarnos cosas grandes. No quiere que solo quede en lo superficial de que sí, yo soy tu Padre, pero ¿por qué? ¿Verdad? Porque también algo bonito que mencionó la hermana Karina, que nuestros padres en la fe también son como nuestros hermanos, porque en el reino del Señor, del Elohim, ya nuestros padres creo que no les vamos a decir papás, sino que Elohim nos ha dado un papá aquí en la tierra para representarlo a Él, ¿verdad, amados? Entonces, en el reino, pues, al
final vamos a conocer quién es nuestro papá. Por lo menos yo nunca supe que es un papá. Mi papá se murió y yo no supe que era un amor de un papá, pero yo sé que él en esta vida y en la venidera se dará a conocer como nuestro papá, como nuestro redentor, como nuestro papá amoroso. Él quiere que nosotros lo conozcamos. Entonces, ¿qué pasó en mi vida? Entonces, como le digo yo, desde un principio el enemigo a mí me quiso destruir desde el vientre de mi madre, ¿verdad? Desde el vientre de mi madre, el enemigo intentó destruir mi vida, ¿verdad? Pero no lo logró porque Elohim, pues, tenía su plan conmigo, ¿verdad? El padre tenía un plan con mi vida, ¿verdad? Entonces, mi niñez fue para mí, no le quiero hacer tan larga la historia, pero muy sufrida. Eh, como les digo yo, mi mamá no tuvo una vida fácil porque fue mamá soltera, pero gracias al padre que, bueno, mi papá alcohólico, ¿verdad? Que maltrataba a mi mamá, nos tocaba salir de las casas a las 12 de la noche, de donde mis abuelos, para irnos a donde mis otros abuelos, por la vida que mi papá no llegaba, pero era con nosotros, ¿verdad? O sea, el maltrato era con mi mamá. Entonces mi mamá salíamos con ella. Entonces, todo ese maltrato, ¿cómo le digo yo? Esa vida así de casa en casa, creó en mí mucho nerviosismo. Fui una niña muy nerviosa, ¿verdad? Al punto de que me torturaban ya los demonios, porque miren, desde muy temprana edad yo hacía cosas malas, yo miraba cosas malas. Que increíble, que tan muy niña, yo miraba cosas malas que no debía. Entonces, esa vida y todas esas situaciones, pues ya, yo creo que ya tenía demonios, porque me torturaban, tenía en ese tiempo no se sabía qué era la ansiedad, qué de pánico y ansiedad, pero yo ya lo sufría, hasta ahora es que yo lo entiendo. Y yo le lloraba a mi mamá, yo le decía, es que siento que me voy a morir, tenía como 8 añitos, y mi mamá agarraba un taxi y me andaba de aquí para allá porque mi mamá no sabía qué hacer, ¿sí me entiende? Y la cosa de que todas esas situaciones, ¿verdad? Eh, 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 hubo mucho sufrimiento y esas cosas, pero el padre siempre tuvo compasión. Hubo momentos que casi pierdo la vida también cuando me tiraron a una piscina honda y yo sin saber nadar. O sea, el enemigo siempre ha tratado con mi vida de destruirme. Entonces, cuando yo me caso, eh, entro en una relación de maltrato psicológico, muchos pleitos, porque yo no voy a decir que yo era también la santita, yo también no me gustaba el maltrato y yo me defendía, entonces pues, mi corazón se llenó de ira, ¿verdad? Mi corazón se contaminó de mucha ira y es lo que les quiero decir, ¿verdad? Literalmente, mi corazón se enfermó de tanto sufrimiento, ¿verdad? Mi corazón se enfermó literalmente y fui a parar al hospital de una crisis de ansiedad fuerte, al punto de que casi me muero, ¿verdad? Entonces, amados, fue un proceso como, ustedes saben que el cuerpo te avisa que tú tienes que tener paz en la vida. Pero esto es lo maravilloso de todo, que la roca de mi salvación se reveló en mi vida. ¿Por qué? Bueno, yo todo lo solucionaba con las obras de la carne, griterías, iras, pleito, eso es lo que había en mi vida, ¿verdad? Por muchos años. Entonces el cuerpo te pide factura, ¿verdad? Como dice, sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida, dice la palabra, ¿verdad? Eso imagínense, el Padre nos está diciendo, ¿verdad? En su palabra, que cuidemos nuestro corazón, pero a veces en el mundo no entendemos cómo se cuida un corazón. Entonces, llegamos al extremo de que el enemigo, pues le abrimos las puertas al enemigo y el enemigo nos sacude, el enemigo nos zarandea. La persona que vive airada, ¿qué le puede dar? Le puede dar enfermedades psicológicas, le puede dar diabetes, creo que hasta diabetes da de mucha ira, cosas así, enfermedades nerviosas, hipertensión, porque el enojo da hipertensión, y
y taquicardia, ¿verdad? Que fue lo que me pasó a mí, que en una noche de discusión sucedió algo que yo no sé qué era, que fue lo que detonó la enfermedad que me dio por 3 años. Entonces, en esa discusión, se me apagó una luz. Yo estaba comiendo, yo estaba discutiendo. Entonces, a la hora o a la media hora se apagó algo, amados, se apagó una luz. Yo no sé si eso iba a ser un derrame, yo no sé qué iba a ser eso, pero se apagó la luz de mi cabeza, de mi cerebro, y volvió esa luz, pero volvió con taquicardias. Me voy inmediatamente a la clínica y ahí empezó el martirio de 3 años. Me hago todos los exámenes y no me sale nada. Todo bien, pero yo solo era llorar, ataques de pánico, de ansiedad, y lo viví sola porque mi familia no estaba aquí y yo no tenía a nadie, ¿verdad? Aunque yo estaba casada, pero yo estaba sola prácticamente. Pero esto es lo bonito de todo. Elohim nunca me dejó, amados. Elohim, y ya se los voy a decir. Dice Proverbios 3:11, hijo mío, no desprecies la corrección de Adonai, ni te enojes cuando te reprenda. Hijo mío, no desprecies la corrección de Adonai, ni te enojes cuando te reprenda, pues Adonai corrige al que ama, ¿verdad? Adonai corrige. Entonces, amados, este camino de la voluntad del Padre también trae una corrección. En mi proceso, yo sentí a Él corrigiendo mi vida. Él me estaba corrigiendo. Por eso cuando yo cuento mi testimonio, yo le digo a la gente, yo no me arrepiento nunca de lo que yo viví, porque esto, la roca de salvación mía se reveló en mi vida. Todas estas cosas que me estaban pasando eran mi culpa. ¿Por qué? Por no saber vivir. ¿Sí me entienden? Pero igual, yo no tenía el conocimiento todavía, no tenía entendimiento. Yo era insensata en mi vida, ¿verdad? No tenía alguien que me dijera, porque nadie se estaba dando cuenta de lo que yo estaba viviendo. Solo las 4 paredes de mi casa sabían los problemas que yo vivía, nadie más. O sea, no había un papá al cual yo me fuera a refugiar. ¿Sí me entienden? Porque hubiera sido genial tener la casa de mi papá o la casa de mi mamá y irme y no estar soportando nada. Pero a veces no tenemos dónde irnos, ¿sí me entienden? Entonces nos toca. Bueno, hay mujeres que se van y alquilan, pero yo no podía, no tenía ni la salud ni la mentalidad como para irme a trabajar. Estaba enferma. Entonces me tocó muchas veces irme al hospital sola, de noche, y me tocó pedir perdón. El padre me dijo, pide perdón, quiero que pidas perdón. Empiezo a pedir perdón, ¿verdad? Persona que, yo, padre, yo te pido perdón, yo he ofendido a personas, y yo decía, bueno, seguro esto me vino por mi pecado, ¿verdad? Entonces yo vine y yo oraba el Salmo 6 de Rey David, porque yo me puse muy delgada, estaba muy, muy delgada. Sentía que me iba a morir. Yo le pedía y le rogaba al Padre que yo no me quería morir, que por favor me ayudara. Y Él me ayudó. Y yo, el Salmo 30, que a mí me encanta más, yo se lo canto a Él, porque Él rescató mi alma del Seol, ¿verdad? Porque también te puede matar una enfermedad espiritual del alma, te puede matar. Pero gracias al Padre que Él estuvo conmigo, y yo no puedo creer que ahora estoy enfrente de las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, no solo me restauró mi corazón, ¿verdad? Porque mi corazón se enfermó. Me salió en el examen prolapso en la válvula mitral. Pero cuando a mí me dicen, usted se va a tomar esta pastilla por toda la vida, yo no lo acepto. Y yo le dije al Padre, yo le dije al Padre que yo no iba con esa pastilla. O sea, yo con una pastilla voy a depender de una pastilla. Le dije que no, papá. Empecé a orar, le dije que me sanara. Hay una droga con la que yo calmaba mis nervios, una droga que horrible, que te andabas todo el día dormida, como, ¿ya me entiendes? Y el Padre, el doctor, fui a un doctor, ¿verdad? Y me dice el doctor, le enseño el examen y me dice el doctor,
me dice, cuando yo le dije, mire, me salió prolapso en la válvula mitral, yo estaba preocupada porque yo pensé que eso era algo muy, muy, muy malo, ¿verdad? Y él me dice, vas a estar bien, aléjate de los problemas. Cuando él me dice, vas a estar bien, aléjate de los problemas, me dio una paz, una shalom, y el doctor me dijo, yo tengo eso, me dice, y mira, aquí estoy, vas a estar bien, no se me olvida, vas a estar bien. Y esa palabra, me apoderé yo de esa palabra, ¿verdad? Y yo, fueron pocos meses que yo tomaba esa pastilla de propanolol, se llama propanolol la pastilla. Y eso fue 2015, 16, 17. Pero la pastilla la tomé como por unos 6 meses. Y hasta la fecha, yo no necesito ninguna pastilla, estoy muy bien, tengo la shalom que había perdido, comprendí que yo no puedo actuar en la carne, porque es muerte, el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida. Y eso es lo que el Padre, mi roca de salvación, se reveló en mi vida, cómo yo debo andar. Por eso dice, te haré entender el camino que debes andar, ¿verdad? Se reveló en mi vida, más ahora con estos estudios de Yeshua, del amor al prójimo, más aún se ha revelado cómo yo tengo que vivir, dejar la religiosidad, porque también vengo de un camino religioso también, ¿verdad? Pero lo más hermoso de todos es que el Padre cumple sus promesas. El Padre sacó mi alma del Seol, me rescató de la muerte. Ese valle de sombra de muerte es necesario que pasemos por ahí, ¿verdad? Porque el Padre ahí en la oscuridad, como dice el rey David, ¿a dónde iré de tu presencia? O sea, si yo me voy allá y estás tú, si yo me voy abajo del Seol y estás tú, si yo estoy en la oscuridad, o sea, para ti las tinieblas no son nada. Entonces a veces, sí, nosotros pensamos que nunca vamos a salir de ese proceso, pero aleluya, gloria, alaba, que me mostró cómo yo debo andar, tengo shalom, puedo dormir. Y me parece mentira que yo hoy estoy, como yo le decía a él, ¿dónde están mis hermanos? ¿Dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel? No conozco a ni uno, le dije en el año 2021, o sea, no los conozco, ahora los conozco por montones a todos ustedes, o sea, entonces imagínense, él te restaura, te levanta, te sana, te limpia y te hace congregar en familia. Así que, bueno, lloramos porque, o sea, es algo triste, ¿verdad? Que recordar, pero el Padre hace obra maravillosa en cada uno de nosotros y bueno, hay mucho que contar, pero bueno, quiero que sigas el siguiente y les agradezco por escucharme y como les digo yo, es un proceso, también un proceso de cambiar, todavía no hemos llegado a la estatura, yo no he llegado a la estatura del varón perfecto, pero sí quiero hacerlo, sí quiero accionar, sí quiero llevarlo a cabo cada día en mi vida. Así que muchas gracias, amados hermanos. Y para conclusión, en este camino de hacer la voluntad del Padre habrá corrección. Así que dice, hijo mío, no desprecies la corrección de Adonai ni te enojes cuando te reprenda, pues Adonai corrige al que ama. Aleluya. Amén, amén, aleluya. Gracias, Maciel, por tu tema excelente, todo lo que expusiste y tu testimonio maravilloso. Gracias por abrir tu corazón en algo tan, tan personal. Antes de continuar a la próxima persona, quería mencionar algo ahí, porque mientras hablaba, recordé el versículo, el tema de este capítulo, que es 1 de Timoteo capítulo 2, verso 4, que la voluntad del Padre, ¿verdad? Es que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Él cumple esa voluntad en tu vida. La voluntad del Padre es que tú seas salva, Maciel, y Él te guía, ¿verdad? Él te salva a través de tú encontrarte con la roca de su salvación, que es su Hijo Yeshua, y Él te guía al conocimiento de la verdad, al conocimiento de sus mandamientos. Pero mira qué maravilloso, Él lo hace de una manera que tú usaste ahí corrección o el versículo que castigo porque nos ama, pero eso es poderosísimo, porque realmente lo que nosotros podemos percibir como castigo o corrección es realmente la medicina del Padre, que es su amor, enderezando nuestros caminos ya torcidos, porque tú venías de un camino torcido,
por vacíos que teníamos en nuestra naturaleza humana, ¿verdad? No un padre, el esposo de esta manera, la ira y todo lo que había producido eran heridas que te había torcido. Pero como su voluntad es salvarte y guiarte al conocimiento de la verdad de su Hijo, Él te salva a través de su Hijo, te da revelación y Él te va corrigiendo. Pero realmente lo que Él hizo fue sanarte. Pero ¿cómo Elohim nos sana? Con amor, porque mira cómo Él tomó esos vacíos tuyos y Él se presentó a ti como padre, como hermano, como esposo, como sanador, como restaurador. Entonces Él te hace completa y te continúa guiando y manteniendo y guardándote en esa salvación, porque nos da esa formación, porque nos amó, porque somos hijos, te tomó como hija, ¿verdad? No somos huérfanos, pero ¿para qué es eso? No solamente para nosotros ser sanos y restaurados y salvos, sino que para que a través de la misma manera que Él lo hizo con Maciel y lo ha hecho con cada uno de nosotros, que fue con su amor, nosotros lo hagamos también con el prójimo. Por eso es que ese amor que se recibe, que nos transforma, que nos salva, que nos guía a la verdad, nos llena y tú vas a poder empatizar y entender el dolor de alguna otro hermano prójimo que esté pasando por lo que ya tú pasaste y tú vas a ser instrumento útil del Padre en esa misma manera del amor. Por eso no son reglas frías, no vamos a imponer algo, sino que con el amor vamos a entender que la voluntad del Padre es que ese prójimo también se salve de igual manera que lo hizo, con el amor y guiarlo a la verdad. Y qué maravilloso que estamos hoy aquí contando eso. So, en tu vida se cumple esa voluntad del Padre para que nosotros también seamos reflejo y imitadores de Yeshua de igual manera, para mostrarlo de igual manera que Él lo tuvo con nosotros. Y algo rápido porque mi mamá está aquí presente, pero yo les quiero decir algo rapidísimo. Cuando el enemigo usó una mujer que persuadiera a mi mamá para llevarme a esa clínica, para deshacerse de mí, pero mi mamá, cuando le dicen, su bolita, él la tiene ahí, yo estaba una bolita así en su vientre de ella, se la va a sacar, le dice el doctor, y mi mamá le dice, no, déjame a mi bolita ahí, ¿verdad? Entonces yo por esa parte el Padre me mostró su amor a través de mi madre, porque sí me dio mucho amor y cariño y sigue dándomelo. Amén, aleluya, porque Él te escogió desde el vientre, desde antes de tu nacer. Sus ojos vieron tu embrión y tus ojos vieron su rostro también. Aleluya, amén. Gracias, amada. Creo que ahora vamos a continuar entonces con la próxima participante. Creo que es la hermana Selena. Corrígeme si estoy mal. Si no, amada Selena, adelante, el tiempo es tuyo. Sí, continuando. Ok. Bueno, siguiendo con el tema que me toca a mí quién inicia este amor, ¿no? Bueno, ese es mi tema. Y vemos como la hermana Maciel que estaba diciendo, ¿no? Que, que esa es la voluntad del Padre de tener ese amor eterno. Y vemos como que primero ese amor estaba, yo lo puse en mis notas para no olvidarme, que primero ese amor lo vemos que estaba tallada en piedra, y ahí ese amor eh, se hizo carne, ¿no? Y murió por cada uno de nosotros, ¿no? Porque justamente nos amó desde la fundación del mundo, ¿no? Porque ese amor inicia desde la eternidad, no es que inicie de acá, sino inicia propio desde la eternidad, que él como decía propio usted, hermana Joy, que, que somos propios, él nos había ya elegido desde antes de la fundación del mundo, ya nos había ya, como dice también, porque ahora nuestro amado Abba, que de eso de tal manera tan grande y maravillosa y apasionada, que hizo con ese amor, entregó ese amor propio. El propósito de él era que nos entregó su hijo por nosotros. ¿Para qué finalidad? Para tener ese amor en sacrificio y obra. Y bueno, y como vemos, no, que ese es
vemos que ese amor que se obra y sacrificio en Romanos 10:12, que dice que es el amor es para todos. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, todos los que le buscan, a él está ahí. Y también es un amor para todos, universal, se puede decir, ¿no? También como en Juan 10:16, que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquel también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y también nos da también la oportunidad a aquellos, ¿no? Como dice en Hechos 10:34, que dice, entonces Pedro abrió la boca y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, ¿no? Y en otras traducciones dice que Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Y bueno, y vemos, ¿no? Que también esa voluntad lo vemos también en Apocalipsis 22:17, que dice, el espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tenga sed, venga, y el que quiere, tome de esa agua gratuitamente, que es Yeshua, ¿no? El don de la agua de la vida, esa sed espiritual, que también la vemos en el Apocalipsis 21:6, que dice, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y ahora vemos también esa prueba del verdadero amor en sacrificio. Es el sacrificio el que nos dio a su Hijo para restauración de la humanidad y para el perdón también. Y lo más bonito es sin misurar, porque esa es la prueba del amor verdadero, el amor de la esencia del Abba, la esencia del Abba que nos dio a su Hijo, ¿no? Y lo más bonito es porque Él no misuró ese amor. No hay una misura, no se puede misurar. Ese amor que tiene Él no se puede misurar. No hay esfuerzo, no hay sin misurar, porque Él no misura, sin misurar el esfuerzo que tiene que hacer, porque dar a su Hijo el esfuerzo y el dolor. Ya. Pero el amor es la fuerza misteriosa que sostiene ese sacrificio, que sostiene el sacrificio, ¿no? Y bueno, como dice que quien es amado aprende a amar, ¿no? Y quien ama de verdad se convierte en un instrumento de salvación. Y también vemos, ¿no? Cómo somos ese amor, ¿no? Esa voluntad para hacer, nos afirma con ese amor, siendo a su voluntad, mediante la oferta que nos dio a su Hijo, ¿no? Como dice en Hebreos 10:10, dice, en esa voluntad somos santificados, es una afirmación de la voluntad, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, de Yeshua, hecha una vez para siempre. Y vemos que que no hay, que de esa voluntad se erige se instaura como fundamento irresistible de todo acto de sacrificio,
que Yeshua, disculpen, como en Juan 6, del 38 al 40, dice, porque he descendido del cielo, y nos enseña cómo ese amor estaba en Yeshua de hacer la voluntad del Padre en Juan 6, 38, 40. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Y bueno, vemos que Yeshua no hizo él hizo como hizo la voluntad, no lo que quiso hacer él, sino lo que vio del Padre, lo que le aplace, no sé cómo se dice, pero le aplace al Padre. Y vemos también en Mateo 26, 39, que le dice en la oración, ¿no? Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, porque no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Porque es bien fácil, eso es el conflicto de esa que no entendemos de dónde viene ese amor, ese conflicto, porque es bien fácil la humanidad caer, ¿no? De ese conflicto de hacer nuestra voluntad y no hacer la voluntad del Padre, ¿no? Si estamos en ese amor del Padre junto con Él, ¿no? Les digo, como dice en el segundo de Timoteo 2:26, dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Ya, yo puse en mis notas que quienes están atrapados del maligno, es más fácil hacer la voluntad del maligno y estar cautivos, ¿no? Hacer la voluntad, pero nosotros que por amor al Padre, por amor de Él desde la eternidad, ¿no? Somos ahí atraídos, porque así nos ama así tanto, ¿no? Que cuando comprendemos que gracias a su Hijo, para poder darnos ese amor directamente de Él, hacer su voluntad, porque si no hacemos esa voluntad del Padre, estamos en peligro, hacer la voluntad del contrario, del maligno. Dice, quien está en la voluntad del Abba, está en su voluntad los que están en su cumplimiento de sus mandamientos, como dice en Juan, como dice en Juan 14:15, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Porque si estamos en la voluntad del Abba, estamos en la voluntad, estamos en su voluntad, ¿no? Y estamos cumpliendo sus mandamientos, amar al prójimo, ¿no? Y bueno, este fue mi tema. Y lo más bonito que también no es solamente, es la voluntad, este amor que inició, que es para todos, no es para seleccionados o un grupo cualquiera, no, es propio para los suyos, para él, los que ya nos seleccionó propio desde la eternidad, no, para lo bueno que lo vemos en Apocalipsis, ¿no? Que tenemos esa fe para estar unidos en Yeshua como pueblo,
y para que anunciar su verdad y obedeciendo en ese amor, que iluminará a los que aún están en tinieblas. ¿Para qué? Para la voluntad de Elohim es salvar, restaurar y no destruir al ser humano. Y en particular a Israel, que él escogió para dar testimonio entre las naciones. Y bueno, y este fue mi aporte, mi estudio. Y bueno, el testimonio. ¿Qué puedo decir? Tengo muchísimos, y bueno, como muchas partes de Sudamérica, muchas partes, yo vengo del Ecuador y bueno, y actualmente vivo aquí en Italia. Y bueno, yo siempre me preguntaba cuál es la voluntad, Padre, ¿por qué vine aquí desde mis 17 años? ¿Por qué vine aquí? Tengo ya 26 años que estoy aquí en Italia. Y yo decía, pero Padre, ¿por qué? ¿Por qué? Y bueno, como toda familia sudamericana, no, bueno, la mayor parte, lo que yo puedo observar, ¿no? Que es una historia bien triste, todo, una historia bien triste. Yo vengo de una mamá soltera también, y bueno, mi papá actualmente es vagabundo, no tiene visa de casa, él vive en las calles. Y bueno, yo sí, no lo dejo solo, él nos llama, estamos siempre en comunicación hasta ahora. Y bueno, yo siempre le he preguntado, Padre, ¿cuál es tu voluntad? Y bueno, siempre me ha amado desde pequeñita, porque eh, mi mamá siempre me ha crecido con mi abuela. Mi mamá, más que todo, eh, ha trabajado. La que me ha crecido más mamá es mi abuelita. Y bueno, y yo siempre me acuerdo cuando desde pequeña yo inconscientemente yo me ponía sin que nadie me enseñe, yo me ponía a escondidas porque yo me escondía a orar, porque yo quería ser como la Virgen María. Y yo decía, Padre, ayúdame. Yo decía, porque yo no tenía a mi papá, yo decía, tú eres mi papá, porque yo no veo que mi papá sea presente. Y yo oraba y yo decía, ay, Padre, quiero ser como la Virgen María, porque es la única cosa que yo tenía, ¿no? En mi entorno, ¿no? Porque toda Sudamérica es católica en esos tiempos. Y bueno, y mi abuelita me llevaba en el catolicismo. Y bueno, y hasta que me invitaron una vez en mis 14 años, tenía 14 años, que me invitaron a una iglesia evangélica. Y ahí me ha llamado mucho la atención de las escrituras, desde pequeñita, siempre la intención, pero yo decía, Padre, yo sé que me amas, pero ¿cuál es tu voluntad en mí? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y bueno, hasta que llegué aquí. Y bueno, yo crecí también con mis 5 tías, eran una revolución total. Y bueno, que llegaron aquí ellas y se pusieron al, a nivel, ¿no? Comenzaron a andar en la iglesia, todos, incluso yo también, porque llegamos aquí en Italia, todos. Y bueno, desde cuando conocí las raíces hebreas, gracias a los sueños que me llamó ya el Padre, me había llamado en sueños, que yo tuve un sueño, porque yo conocí eh, a mi esposo, que es italiano, en un problema, en una dificultad, porque yo discutí con mi mamá y yo me quedé sola. Y en ese tiempo conocí a mi esposo y bueno, y ahí nos casamos, nos casamos. Y bueno, y de ahí comenzaron más problemas.
Mi esposo perdió a su papá y bueno, nos ayudamos en ese momento, ¿no? Todos dos. ¿Y qué fue? Que, bueno, se rebelaron toda la familia de él, porque soy otra cultura, o es todo diferente. Y bueno, desde que el Padre me reveló las escrituras hebreas, me reveló eh, su pueblo, Israel, que yo soy Israel, me lo dijo claro, ¿no? En sueños y bueno, y yo he estado ahí investigando desde investigando, que incluso, como siempre, el enemigo siempre ha querido atacar. Yo tuve 3 incidentes de autos. Eh, uno, me volqué, yo pensaba que estaba muerta, pero gracias al Padre, siempre me ha amado, no me sucedió nada. El, el carro, el auto, eh, destruido, destruido, pero yo intacta, sin una, sin un rasguño, sin un rasguño. Y bueno, mi segundo accidente de auto fue que estaba yo manejando normal, en calle normal, vino un carro, un auto, y, se me pasó, me arrastró con mi carro, el carro se dañó, no me hice nada absolutamente, gracias al ABA. Siempre me ha amado, me ha socorrido, porque vemos lo que tenemos en nuestro corazón, no queremos más a Él, saber más, y como dice en Apocalipsis, ¿no? Quien tenga sed, venga a Él. Y eso es lo que he hecho hasta ahora, y lo que cada uno nos estamos queriendo, ese amor, ¿no? Como el agua viva, ¿no? Que como fuente de agua que no se estañe, que continúe. Y bueno, para rematar, en mi trabajo, como yo algunas veces he hablado, que no fui muy agradada también ahí. He sido un poco, me han maltratado, y ahora, en cambio, incluso de bullying y todo eso, mi director, que ahora está muy bien conmigo, no me trata muy bien. Y bueno, ese es el amor que él no es que nos selecciona, ya somos suyos desde la eternidad, somos suyos. Y bueno, que ese es el propósito de cada uno de nosotros, ¿no? Aunque si nos pase cualquier cosa, Él está presente para nosotros, porque ese es su propósito como dice, que a mí me gustó esto, que yo me lo repito, me lo repito siempre, lo que escribió aquí la hermana Karina, ¿no? Dice, quien es amado aprende a amar, ¿no? Y quien ama de verdad se convierte en instrumento de salvación. Yo, donde quiera que voy, anuncio su palabra. Ah, yo no soy una persona yo soy muy tímida, muchísimo tímida, no me conoce, muchísimo tímida, pero cuando comienzo ahí a hablarle del Padre, del Abba, de su palabra, como que eh, me, como que no hay no es transformación la palabra que quiero decir, pero es como que no es por mí misma que la hablo. No sé cómo explicar esto. Y bueno,
Y esto es mi testimonio. Y bueno, hay muchos, muchos, eh, eh, que también de que yo salí de la iglesia, porque yo salí, el padre quiso hacer su voluntad, el propósito de salir propio de la iglesia para aprender más de esto, ¿no? No están, no digo de salir todo de la iglesia, sino que el, hablando, oportunidad me ha dado oportunidad también de hablar a los que están ahora en la iglesia donde yo frecuentaba eh, la palabra. Poco a poco, porque como me sacó, me está de nuevo ahí introduciendo con amor, porque no es fácil entender eh, las eh, cuando están en cuando yo estaba en la iglesia, yo decía, se hacía todo lo que era el pastor, pero yo decía, no, algo está mal. Todo era hablar con el pastor, hablar con el pastor, hablar con el pastor, pero eh, puede ser que sea una experiencia mala ahí en la iglesia, no todas que sean así, ¿no? Pero bueno, el caso es que ahora, porque me fui un poco, no bien, ¿no? Porque yo los quería mucho porque nos abrieron las puertas a toda mi familia ahí. Y bueno, y ahora nos estamos repacificando, se puede decir. No sé cómo decirlo, pero porque él el pastor está entendiendo el por qué, el, eh, cuál es el motivo de que salí de ahí. Y bueno, ese es mi pequeño testimonio. Amén, Shalom. amén. Amada Selena, gracias por tu parte, excelente, y gracias por ese testimonio maravilloso. Vemos que ese amor que inicia es el Padre, ¿verdad? Y como dijiste, quien es amado se convierte, por ese amor tan perfecto de nuestro Abba, se convierte en instrumento de salvación, ¿verdad? Porque Él te escoge, te llama, te salva, te guía a la verdad y ahora mira cómo Él también te está guiando para que tú seas instrumento, para que seas un vaso limpio de Él para llevar a otros ese mismo amor que tú recibiste, ¿verdad? Y eso me recuerda a lo que dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 4, verso 9, que dice que en esto se mostró el amor de Elohim para con todos nosotros, en que el Abba, nuestro Elohim, envió a su Hijo unigénito al mundo. O sea, eso incluye a todo ser humano que Él mismo creó, para que vivamos por Él, ¿verdad? Y en esto consiste ese amor. No que nosotros le hayamos amado a Él, sino que nos amó a nosotros primero, enviando a su Hijo para que pagara por nuestros pecados. Entonces, el que inicia ese amor fue Él. Y una de las cosas que vemos, independientemente de que nuestros testimonios sean diferentes, hay algo en común. Número uno, todos estamos faltas de ese amor. No lo estamos recibiendo en el mundo natural, aún familias disfuncionales. O sea, entonces el Padre ahí intercede, mostrando ese amor, iniciando ese amor para nosotros recibirlo. Entonces, es interesante que Él es el que lo inicia. No espera que nosotros vayamos a Él, porque Él conoce nuestra necesidad. Él conoce que somos polvo y que muchos de nosotros vivimos oprimidos por las mismas circunstancias que nos alejan de Él. Entonces es como ese buen padre que corre hacia ese hijo pródigo, ¿verdad? Y nos alcanza de donde quiera que estemos con sus manos de amor, nos cambia, nos ama, a través de ese amor nos transforma para hacernos instrumentos de salvación. Así que ese amor definitivamente lo inicia Él, y fue iniciado y ya hecho al enviar a su hijo. Y esto es algo que a mí como yo digo acá en español puertorriqueño, me vuela la cabeza, los sesos, que ya el Abba
hizo su parte. Él ya mostró su amor. Él dijo, te amo con amor eterno, pero ya él accionó en ese amor, enviando a su hijo Yeshua. Ahora nos toca a nosotros recibir ese regalo, porque es un regalo. ¿Cómo? Respondiendo a ese amor. ¿Cómo? Dejándonos ser amados, porque ese mismo amor nos va a sanar, nos va a restaurar y va a fluir esa fuente para entonces nosotros ser también instrumentos de salvación, que esa es la voluntad del Padre, porque venimos siendo siervos y siervas también para que alcance el mundo, porque Él quiere que todos vayamos a esa salvación, al arrepentimiento y alcancemos esa salvación en su Hijo. Amén. Así que gracias, Elena, por todo eso que has compartido. Espero que estemos disfrutándonos los temas, los testimonios, están muy maravillosos, que todo esto nos podamos identificar, meditar en lo que el Padre está hablando a nuestro corazón, ¿verdad? Porque a través de estas hermanas, Él está hablando a mi vida y yo quiero que también esté hablando a sus vidas, para que no sea solamente una enseñanza, una instrucción, una clase más, sino que sea algo que nos haga clic en nuestro corazón, que nos haga rendirnos cada día más a su voluntad para hacer esos instrumentos. Y Él nos va a capacitar, Él nos capacita, Él es el que nos da todo, solamente tenemos que estar con ese corazón abierto para hacerlo, amén, y recibirlo, amén. Así que vamos a continuar con el próximo exponente. Tenemos a la hermana Carol, así que Carol, la te bendiga, adelante con tu tema. Buenas tardes, Shabbat Shalom, que Dios me les bendiga. Siguiendo con el tema de mis hermanas, la voluntad del Padre, yo les voy a hablar cuál es nuestro llamado, conectándolo, ¿verdad?, con el tema que llevan mis hermanas. Vamos a leer Jeremías 1:5. Dice Jeremías 1:5. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esto quiere decir que yo me estaba haciendo una pregunta, que o sea, que ni siquiera el embrión había tocado el óvulo, cuando ya el Señor, nuestro Abba, ya nos había visto, nos miró con un propósito muy grande, ¿verdad? Dice aquí, nuestro llamado es mostrar con nuestras vidas el carácter amoroso del Padre, levantarnos y ser luz entre los pueblos. Fuimos elegidos para vivir en santidad, sin manchas, y amor. Yeshua dijo en Juan 15:16, no me escogisteis ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que lleven y que vayan y den frutos, un fruto que perdure. Esos frutos bueno, ya hemos venido hablando y hemos venido escuchando que esos frutos son el amor, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, todo lo que es amor, ¿verdad? Porque eso fue el legado que nos dejó el Padre a través de su Hijo Yeshua. Dice aquí, seguimos hablando, dice. Entonces Yeshua en nosotros es el que actúa en esa misión de reflejar el carácter amoroso y compasivo del Padre. Isaías 42:6 dice, yo el Señor te llamé y te tomé por la mano para que seas instrumento de salvación. Fuimos llamados, ¿verdad?, para ser instrumentos de salvación. Yo puse una frase aquí que dice, nuestro llamado, nuestro propósito, porque fuimos llamados por un propósito también. Todos nacimos por un propósito y todos estábamos en el corazón del Padre para llevar estas buenas nuevas. Somos luz a las naciones, luz a la familia, luz a nuestros vecinos, para llevar, ¿verdad?, esas buenas nuevas. Por eso la voluntad de Elohim es salvar al hombre, restaurando con paciencia y amor, porque quien es amado aprende a amar. Y quien ama de verdad se convierte en un instrumento de salvación.
porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, este llamado es un propósito premeditado y nace de su amor leal y de su compasión entrañable. Nuestro Abba se compadece por ese hijo rebelde que él ama. Jeremías 7:24. Jeremías 7:24 nos dice aquí: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron hacia sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. El Padre siempre nos está llamando con su amor eterno, pero como siempre nosotros, igual como Efraín, nos desviamos hacia otras cosas que no es el llamado de nuestro Señor, de nuestro Padre, de nuestro Abba. Siempre queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. Dios estaba llamando a Efraín y le decía que era su hijo amado. Jeremías 31:20 nos dice. Jeremías 31:20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Precioso significa en hebreo yakir, significa niño en quien me deleito, precioso, querido, mi niño mimado. Efraín era para el padre, era su niño mimado, él lo quería tener bajo sus alas, como dice en Salmo 91, él nos quiere tener bajo esas alas, cubiertos ahí, para que no nos pase nada. Pero así como también Efraín se iba y se desviaba se iba tras otras cosas y no seguía la voluntad de su padre. Entonces, así como él lo quiere como un niño, lo quiere tener ahí en su regazo, también lo quiere corregir también, porque quiere corregir esas desviaciones que él se iba. Él se iba tras los dioses, se iba tras otras cosas, pero no tras la voluntad de nuestro Abba, de nuestro Padre. Por eso dice que él se conmovía, él se sentía que en su corazón y se dolía de ese hijo que se iba de su regazo, se iba. Igual como cuando un hijo no quiere la corrección del padre, se va de la casa porque no quiere que el padre lo corrija. Entonces, igual así Efraín, él se iba, pero el Señor siempre, el Abba lo estaba esperando con esos brazos de amor, que así como lo amaba, también lo tenía que corregir. Por eso mis entrañas, dice, se conmovieron por él, ciertamente tendré de él compasión, dice Yeshua, dice Yahweh. Aunque vemos que Elohim equilibra su justicia con compasión, ya, lo que les estaba explicando, con compasión. Es azotado y se lamenta tras el castigo y reconoce su culpa. Ese igual pasa como cuando un hijo malcriado, uno lo corrige y no quiere y cree que tiene la razón y no la tiene. ¿Por qué lo estás corrigiendo? Porque está haciendo algo que no está correcto. Entonces igual Efraín se enojaba y entonces él creía que por irse tras los otros dioses, él iba a hacerle, iba a hacerle daño a nuestro padre, ¿no? Más bien él se dolía de ver que cómo él se iba y se corrompía y se prostituía ahí con las otras naciones de los pueblos. Dice, Elohim responde con compasión, llamándolo hijo precioso, amado, y perdonando sus pecados. Sí, Dios nos perdona nuestros pecados, pero las consecuencias de nuestra desobediencia y de nuestros pecados las vamos a cosechar. Las vamos a cosechar porque sí, Dios, nuestro Padre Yahweh nos perdona, nos ama, pero las consecuencias de nuestra desobediencia las vamos a recoger. Elohim es un Padre eterno
que a pesar de disciplinar a sus hijos rebeldes, anhela el arrepentimiento de sus hijos amados para restaurarlos, demostrando que su compasión, su sed, fidelidad supera su ira, porque él se conmueve profundamente por Efraín y siente gran compasión el sufrimiento de su pueblo. Y al igual como siente esa compasión por su hijo Efraín, también por nosotros, porque nosotros también somos un Efraín también. Dice que él anhela tener compasión y perdonar. El amor del Eterno es mayor que nuestros errores. Por eso nos invita a acercarnos a Él, a pesar de haber fallado. Elohim siempre está dispuesto para perdonar y acogernos a quienes regresan. Un ejemplo del hijo pródigo, que él teniendo todas las comodidades en su casa, tenía todo, comida, abrigo, amor, tenía todo, y él por irse tras sus deseos de la carne, por irse, él se fue al mundo y, y lo vemos como él sufrió, pero el padre cuando lo ve venir, se compadeció, se compadeció. Y cuando él lo vio de lejos y le dice, ese es mi hijo amado, y lo vistió, le puso anillo, hizo una gran fiesta, porque él estaba feliz de ver a su hijo que había regresado. Igual es el Señor, el Abba con Efraín. Él lo quiere tener ahí o guardado, pero él no quería. Efraín es su primogénito. Jeremías 31:9 dice, irán con lloro, mas con fidelidad los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua, por caminos derechos, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Eh, eh, Aquí el Padre le está diciendo que él los va a traer con alegría, los va a amar, o sea, él quiere tener esa relación que ha querido él desde antes de la fundación del mundo. Él ha querido tener esa comunión con su pueblo Israel, igual con la casa perdida de Israel, que son muchos, ¿verdad? Entonces podemos ver que Elohim se conmueve, el Padre llora por esos hijos y su voluntad buena es salvarlos. Por eso vino Yeshua y por eso nos ha separado para que unidos a Él caminemos con ese corazón dispuesto a hacer su voluntad. El sentir del Padre por su pueblo rebelde y perdido, ese sentir de amor de restauración es el que debe estar en nuestro corazón, que nos duela lo que Él le duele y a Él le duelen las almas perdidas que se compadece de ellas y les derrama de su gracia, su amor incondicional. Así como cuando Yeshua vio a las multitudes, dice, dispersos como ovejas que no tenían pastor. Esa compasión era solo un sentimiento. Eso lo motivó a enseñarles, señalarlos, sino que mencionó que habían pocos obreros para la mies. Pero él hoy está buscando esos obreros dispuestos a seguir su obra poderosa de amor que restaurará y salvará a muchos. Estamos dispuestos a ir.
nosotros éramos esas multitudes que estábamos dispersas como ovejas que no tenían pastor, pero dice que en su misericordia el Padre nos miró y a través de su Hijo Yeshua, Él nos ha rescatado de tantas cosas que muchas veces nos alejan del Padre. Bueno, hermano, les voy a compartir mi testimonio. Bueno, tengo tantas cosas que compartirles, pero yo creo que el que más se acerca eh, es algo que viví yo, ¿verdad? Con mi papá, con mi padre. Él, él sufrió un accidente, ¿verdad? Y él se quebró su pelvis. Entonces, él ya no volvió a caminar. Y la verdad, pues que nosotros queríamos, pues como hijo, yo quería que se operara él de su pelvis, porque pues para que tuviera un poquito pues de movilidad en su cuerpo. Pero él no quiso operarse porque él decía que lo iban a matar en esa operación, porque lo metieron en miedo, porque dice que casi las personas que los operan de la pelvis son pocas las que viven. Entonces él dijo que mejor se iba a quedar así, que pues que no se iba a operar. Entonces pasaron los días para no resumirlo el testimonio. Pasaron los días y él pues tomó cama, ¿verdad? Pero fíjese que yo lo visitaba a mi papá así, pues, pero no estaba como así, como muy en lleno cuidándolo, sino solo le llevaba su comidita, que como un niño él me pedía dinero y me decía que se andaba algo para que él quería sentir que tenía dinero ahí. Sí, entonces yo lo que andaba yo se lo dejaba a él. Y mi hermana pues se encargaba de él, de bañarlo, de cambiarlo y eso. Pero resulta que mi hermana pues se fue para Estados Unidos, ¿verdad? Con esto pues del que estaban dándole entrada ahí a las personas, ella se fue, le salió una oportunidad y se fue a trabajar allá a Estados Unidos. Entonces, ella era la que estaba pues como de cabeza ahí cuidándolo a él. Y yo pues sí estaba pendiente, pero no así como muy de cerca. Y entonces a mí me tocó pues asumir esa responsabilidad porque mi otra hermana pues no, ella cuidaba, pues miren cómo es la circunstancia, que ella cuidaba a otra persona, ella cuidaba a otra persona que no era su familia. O sea, ella cuidaba, digamos, a una señora, ella la cambiaba, la bañaba, la vestía. Y digo yo, y ella no puede cambiar a su padre, decía yo. Y entonces ella dice, que se haga cargo Carol de él, dice. O sea, yo. Entonces, y la verdad, pues que a mí no me pesaba, les digo, hermanos, cuidar a mi padre. Entonces, mi papá, pasó como 5 años él postrado en una cama, pero él me dejó una gran lección de vida. Él falleció el año pasado, él falleció. Pero mi papá me dejó una enseñanza de vida, porque él aún postrado en una cama, él alababa al Padre, él oraba, o sea, él no se quejaba. Estaba él en una posición digamos, de que él se podía estar quejando de que le dolía su cuerpo. Él él iba cada momento, él iba perdiendo masa muscular porque, obvio, no tenía movimiento en su cuerpo. Entonces, él perdió demasiada masa muscular, mi papá. Él ya prácticamente que se le miraban sus huesitos a él. Pero yo, yo lo veía a él como mi niño chiquito, a mi papá, porque yo por eso quería relacionar esto, porque así como yo miraba a mi padre, así como un niño inocente, o sea, que le podían hacer cualquier cosa y él no decía nada. Él nunca se quejó o sea, que de nada. Es que durante el tiempo que yo estuve ahí con él en su lecho, él nunca se quejó de un solo dolor.
Y viera que a lo contrario de mi mamá, ella se quejaba que ella estaba cansada, que ella ya no quería estar ahí, que se iba a ir para donde su hermana. Y yo le decía, pues, mamá, váyase, pues, le decía ella. Y a mí me lo deja mi papá, que yo lo cuido, porque yo lo bañaba, lo limpiaba, lo aseaba, le daba su comidita. Y y entonces, él pasó así, 2 años pasó, que mi hermana se fue para los Estados y los dos, digamos, él dilató, digamos, pasó como 5 años él postrado en una cama. Él no miraba de sus ojitos porque él tenía glaucoma congénito en sus ojos, entonces una tela le tapó sus ojitos y él no miraba. Y entonces, el padre me enseñó a través de ese sufrimiento de mi papá, o sea, tenía una resiliencia tan profunda mi papá, mi padre, porque una persona así, que está postrada en una cama, que no se mueve, no camina, no mira, o sea, nunca blasfemó contra el Señor, o sea, nunca escuché yo que él se quejara de que le olía algo, nunca. Y mi madre, que está sana, ella, o sea, yo a veces llegaba y yo escuchaba que ella se le estaba quejando y le decía, ay, ya no aguanto. O sea, mi mamá diciéndole a mi papá que estaba postrado en una cama, quejándosele. Y él le decía, ay, le decía, ¿cómo quisiera yo estar bien para apoyarte? Pero o sea, él le daba aliento a mi mamá y le decía, no, no te preocupes, todo va a estar bien. Yo, o sea, llegó hasta un punto a decirle al Señor, aquí te lo entrego. Y yo decía, pero ¿por qué? Si Dios lo tiene todavía con vida, es porque todavía no es la voluntad del Padre de que se lo lleve. Entonces, resulta pues que siempre yo le daba a él su comida, siempre. Pero ese día en la mañana todavía yo le llevé pues su desayuno y lo cambié y pues alegre él. Y y él pues se sentía mal pues, porque él dice, no le gustaba realmente a él pues que yo lo limpiara o que lo cambiara porque él se sentía penado, pero le digo, yo no se preocupe, papá, le digo, yo lo hago con mucho amor. Entonces, ese mismo día, el jueves, mi papá falleció a las 7 de la noche. Y y pues yo me sentí triste, pues, pero al mismo tiempo me sentía como regocijada porque digo yo, ya mi papá coronó su carrera y ahora está con el Padre, porque él hasta su último día de su vida, él adoró al Padre. Y esto me enseña a mí a tener empatía hacia las demás personas, a hacer o sea, ser ese canal de bendición para otras personas. Porque muchas veces le hacemos el bien a otras personas y cómo no lo vamos a hacer a nuestro prójimo, que es nuestro Padre. Y yo decía en mi corazón, yo aprendí de que, digo yo, si yo estoy sana, ¿cómo me voy a estar quejando de que estoy sana? Si tengo salud, ¿cómo me voy a quejar de que tengo salud? Y muchas veces la gente, pues las personas se quejan, si están bendecidos, se están quejando. No tienen bendición, se quejan. Tienen la luz del sol, se quejan. Está lloviendo, que está lloviendo. Está el sol, que es muy caliente el sol. Entonces, digo yo, se quejan de todo y en vez de darle gracias a Dios de que están sanos y otras personas que están ahí postradas en una cama deberían de estarse quejando y no se quejan. Entonces digo yo, entonces el Padre me enseñó a través de mi Padre el amor profundo, porque a cuidar a una persona que está así postrada día y noche sin descanso, porque era día y noche que yo iba y a veces hasta me llamaban de madrugada, porque muchas veces, a veces le daba pues si alguna comida le caía mal y lo tenía que ir yo allá, porque mi mamá como tenía problemas en la columna no lo podía levantar, entonces tenía que ir yo corriendo a cambiarlo y bueno,
pero no me pesaba así porque el Padre me llenó de mucho amor, de mucha paciencia, porque en ese momento era mi llamado. Mi llamado como hija era estar ahí con él, cuidarlo. Y la verdad que me siento contenta porque lo hice hasta los últimos días de su vida. Estuve con él y él ahora lo sabe. Y, y el Padre, pues, él me bendice a mí mucho. Y era Entendemos. una manera, era una manera de honrarlo también a mi Padre. Entonces, esas bendiciones, por cumplirlas, me han seguido siempre. Y ese era mi testimonio. Amén, amén, amada. Maravilloso testimonio. Gracias por abrir tu corazón ahí. Wow. Todos estos testimonios nos hablan, nos enseñan, así como dices tú que tu papá fue una enseñanza, te dejó una enseñanza, ese tiempo lo tuviste en su lecho de enfermedad y luego en su lecho de muerte, cómo él siguió alabando al Padre, cómo él, o sea, él estaba lleno de Yeshua, él estaba lleno del amor del Padre que había recibido y él sabía que esta vida pues es pasajera. Su esperanza estaba puesta en esa resurrección, en ese reino y mira cómo él en su situación te daba fortaleza a ti, le daba fortaleza a tu mamá Sí, y nos da fortaleza a nosotros también porque nos ponemos a pensar que sí, que hay que vivir agradecidos del amor, que, que nuestra esperanza de gloria no es aquí, que tenemos diferentes circunstancias, ¿verdad? Enfermedades, situaciones que nos pueden acoger, pero que eso no nos quita el amor del Padre, porque yo veo ahí en su lecho, o sea, él seguía recibiendo el amor y te utilizó a ti, no sí, solamente como hija de él, sino como hija de Elohim, para mostrar ese amor, amén. ese cuidado, ese amor. Entonces vemos cómo eso también le confirmaba a él y eso me imagino que le daba mucha paz, ver que tú estabas haciendo eso y nos enseña a todos que el Padre nos guarda hasta el final y aún allá después nos resucita y que Él quiere que Amén. vivamos así, contentos, agradecidos, porque Él ya nos prometió todo, ya Él cumplió todo. O sea, sabemos que pues a muchos nos va a tocar la muerte estando acá, pero eso no nos separa del amor eterno, de reunirnos con nuestro Abba y hasta el último momento, hasta el último instante él agradeció, él alabó, así que qué maravilloso ese testimonio, amén. Gracias por compartirlo, amada. Bueno, se nos hizo casi las 4 de la tarde. Yo sé que nos queda varios de nosotros que tenemos que exponer. Yo sé que está María, estoy yo y también está Mao, pero ya llevamos las 2 horas de transmisión. Y lo que vamos a hacer, como no hay prisa, vamos a seguir estudiando este tema, lo vamos a continuar la próxima semana. Entonces tuvimos esta exposición para poder darnos la oportunidad que todos tengamos el tiempo, ¿verdad? Para poderlo hacer. Pero todo esto es maravilloso de lo que el Padre ha estado compartiendo con nosotros. Mao, no te me asustes. Mao se me puso ahí nervioso. Va a tener la oportunidad. Yo tampoco hablé. No, pero que nunca he tenido oportunidad de hablar. Yo sí que tengo todo. Ay, Dios. Pero la vas a tener, amado, la vas a tener. Yo sé lo que sientes, ma, yo sé, uno quiere hablar y lo vas a hacer muy bien. No me conecto. ¿Cómo? Imagínate, casi no me conecto. Tuve que gastar.
casi no accedo a Zoom, ¿me entiendes? Sin quejarme, yo espero con paciencia. Que Amén. sea la voluntad del Padre y que todavía esté vivo. Que nos llegue la noticia, ay, ese Nietzsche murió. No, no. Él te va a bendecir y lo vas a hacer excelente. Vamos a tener la oportunidad, con el favor de nuestro Abba, el próximo Shabbat, de terminar nuestra exposición. Así que sabemos que nuestra intención con todos estos estudios no es empezar algo y decirlo, sino permitir el espacio de cada uno exponer su tema, pero también abrir su corazón en sus testimonios, ¿verdad? Y eso toma a veces un poco más de tiempo, por eso lo hemos hecho así. Y no hay prisa, vamos Shabbat tras Shabbat, el Padre nos regala una semana más para poder seguir creciendo y mira, quién sabe, En esta semana. Amén. te da más testimonios y lo puedes entonces compartir porque ha pasado también. Así que el Padre sabe todas las cosas. Amén. Amén. Que me escucho con un eco. Ok, aquí estamos. Ok, aquí estamos. Bien. Bueno, por todo esto, si no tenemos preguntas ni nada, hermana Mirla, si nos puedes entonces despedir con una oración. Ya, vamos a orar para agradecerle al Padre por este tiempo maravilloso. Padre amado, te damos gracias en esta tarde por tu inmenso amor, por todas las cosas que tú has venido haciendo y que nos vas mostrando que esto no comenzó cuando sacaste al pueblo de Egipto, cuando abriste el mar. No, 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 no. Esto comenzó desde antes de la fundación del mundo, antes siquiera que hubiese cielos y tierra, que hubiese lo que tú creaste, Padre. Ya tú nos tenías a todos nosotros en tu pensamiento. Nos habías ideado, nos habías dado forma, tamaño, color, todo lo que hoy nosotros podemos ver físicamente, tú lo ideaste con amor eterno. Conocías todos nuestros pensamientos, toda nuestra vida, sabías que te íbamos a fallar, sabías que íbamos a caer en pecado en el huerto. Tú sabes todo, Padre, pero aún así te quedaste. Aún así, teniendo el poder que tienes, pudiste haber destruido todo, así como el alfarero al barro, y haberte creado todo nuevo, perfecto a tus ojos, pero no. Tú preferiste quedarte y mostrarnos con tu ejemplo el amor que no se va, el amor que no se cansa, el amor que no se desprende tan fácilmente de aquello que ha creado con tanto amor. De verdad te doy gracias, Padre, porque somos hechura tuya, somos obra de tus manos, y a pesar de nuestra imperfección, tu amor es lo que nos ha sostenido hasta este día. Tú has escuchado porque has visto el testimonio de cada una de tus hijas, el testimonio de cada uno de nosotros y de todo tu pueblo, y sabes que han habido heridas, que han habido tropiezos, que han habido pecados, que nos han dolido por años, Padre, que nos ha dolido ofenderte de la manera que lo hemos hecho. Pero te damos gracias porque cada día que estuvimos lejos de ti, ahora tú lo estás restaurando, dándonos un corazón nuevo, limpiando todas las escorias que traemos en nuestra alma. Estás sanando en tu presencia cada herida. Estás transformando todo lo que el enemigo nos robó, todo lo que él pisoteó por años nuestra vida. Tú lo estás restaurando, Padre. Porque no solamente es una restauración física que está la promesa, sino una restauración completa de tu pueblo Israel. Hoy nos sentimos agradecidos, hoy nos sentimos gozosos de que tu amor no haya cesado, de que sí, Efraín sigue siendo tu primogénito, sigue siendo tu hijo amado, ese que conmueve tus entrañas, ese que te hace sentir por dentro esa compasión a pesar de su rebeldía. Pero por amor viene la disciplina para que nos volvamos a ti de todo corazón y digamos como está escrito en Osea, me castigaste, me heriste, pero sáname y seré sanado, conviérteme y seré convertido porque tú eres mi Elohim. Yo sé que hoy muchos de nosotros hemos sido llamados de procesos muy duros, pero tú sigues obrando con favor y estás moldeando instrumentos no solamente a nosotros, sino en el mundo entero para levantar ese ejército que ayude a aquellos que todavía están como el hijo pródigo. Pero nosotros hemos tenido una postura del hijo mayor. Estamos enojados porque él se fue a desparramar la herencia, pero hoy tú nos recuerdas que nosotros como hijo mayor, hablando
de que nos ha revelado esto y que todavía hay un hermano menor que está despilfarrando, que está en pecados y delitos, que nosotros no hagamos como ese hijo mayor, que nos enojemos y que estemos histéricos porque nuestro hermano menor regresa y tú le das un puesto de honor. Padre, no. Cambia el corazón de nosotros, del hijo mayor, que estamos ahí pegaditos a ti, pero nosotros recibimos esa gracia, ese favor, esa gesed un día, y que nosotros podamos entender que esa misma gesed los va a alcanzar en su tiempo y en su hora. Gracias por todo lo que nos permitiste vivir, porque todo esto, todas estas cicatrices que tú has sanado en nuestra vida, hoy forman parte de un testimonio que puede bendecir a otros, que puede aliviar la carga de otros, que puede ahora enseñarnos a mirar no con los ojos nuestros, con los ojos que teníamos antes, sino con tus ojos, Señor. Hoy te ruego que cambies nuestra manera de ver, nuestra manera de hacer las cosas, que seamos guiados por tu Santo Espíritu, que tu presencia esté en medio de nosotros, no solamente para que nosotros sintamos que estás con nosotros, no, porque está escrito que qué nación hay que tenga el Elohim tan cercano como tú con nosotros. No es por eso, Padre, es que tú te quedes permanentemente morando en nuestros corazones y que podamos ver a aquellos perdidos como aquellos que un día estarán delante de nosotros, sentados a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, porque así lo dijo Yehoshua. Él dijo, muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con nuestros patriarcas, con nuestros padres, porque aquí no se trata de belleza, ni de inteligencia, ni de sabiduría, ni de conocimiento. Aquí se trata de cuánto nos hacemos como nuestro rey Yehoshua, cuánto nos humillamos a servir, a ser los servidores de las mesas, porque hay hijos que van a estar delante de nosotros. Eso yo estoy más que convencida, Padre. Nosotros sabemos que todas estas enseñanzas que nos estás dando no es para intelecto, no queremos llenar el intelecto, Padre, queremos poner en práctica todo lo que tú nos vas enseñando y que ese quebrantamiento en nuestro corazón, que esa opresión que muchas veces llega a nuestra vida, no es para mal, es para que podamos producir ese aceite, para que podamos producir ese fruto nuevo, ese aceite nuevo, porque nuestro aceite en la religión se había estancado, pero ahora tú estás haciendo que esas aguas fluyan, que ríos de agua viva fluyan en nuestro interior y que no seamos más los mismos, Padre, que ya nos rindamos en totalidad a tu presencia y que dejemos que tú hagas esta obra en nosotros y a través de nosotros. Y como está escrito, el que esparció a Israel lo reunirá y lo guardará como el pastor de su rebaño. Nosotros no hemos dejado de ser hijos, al contrario, estamos recibiendo herencia, una herencia eterna, que ni principados, ni potestades, ni nada de lo que se quiera oponer o venir sobre nosotros va a desbaratar o anular la promesa de bendición que hay sobre tu pueblo, porque tu pueblo bendito es. Tú te levantaste para decir que tú bendecías a tu pueblo y por eso yo sé que todos tus hijos, de los que estamos aquí y de los que están en los cuatro extremos de la tierra, que tú nos bendigas y nos guardes, que tú alces sobre nosotros tu rostro y que tú tengas de nosotros bondad, compasión, fidelidad, amor eterno, que tú alces sobre nosotros tu rostro y que tú pongas en nosotros paz, porque tu nombre está sobre nosotros y tú nos bendecirás. Ya nos amaste, aún habiendo pecado contra ti, contra nuestro prójimo. Ahora que estás abriendo nuestros ojos y nuestro entendimiento, más tu amor sigue siendo el mismo. Tu amor no cambia por nuestros errores. Tu amor no cambia. A ti no te escandaliza el pecado. A ti lo que no te agrada es que seamos duros de corazón e incrédulos. Eso es lo que a ti no te agrada, pero que pequemos y nos arrepintamos delante de ti, ya tú nos has perdonado y nos sigues limpiando y lavando de toda nuestra maldad. Gracias por esta tarde, gracias por los testimonios de mis hermanas, gracias porque esto bendice nuestras vidas y podemos ver que lo que tú guardas para ti, que lo que tú guardas ahí en tu presencia, lo que está escrito en tu libro, nada lo va a arrebatar de tu mano. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor y que nosotros podamos estar junto a ti todos los días de nuestra vida, correspondiendo a ese amor, que nuestros corazones no se endurezcan, sino que cada día vivamos para que tú sigas reflejando tu amor en nosotros y a través de nosotros para todo lo que pongas delante de nosotros. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre. Eres digno de toda alabanza. Eres digno de que recordemos tus hechos poderosos día y noche, porque es grande lo que tú haces en medio de tu pueblo. Y cada día que pasa, cada día, cada hora, cada minuto y segundo, sigues obrando y trabajando en nuestros corazones. Gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del justo, de nuestro sumo Cohen,
Yehoshua, nuestro Rey. Amén y amén.